Feliz día, feliz día a todos. Bueno, vamos a continuar con el libro Las Cartas de Cristo, ¿sí? Revela su verdad. Nos habíamos quedado en la página 27. Vamos a cerrar un poco el teclado, no se ve. Cámara está muy presentada. Perdón, está Satanás ahí. Y dice así, no sé si se escuchará bien, vamos a ver si se tiene el volumen. Claro, el volumen, hasta abajo el volumen. ¿Está? Bien. Acá se escucha bien también. Vamos a ver si escucha bien acá. Ah, está abajo también el volumen acá. Bueno. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a continuar. La página 27. Habíamos hablado de la conciencia personal. Y ahora vamos a hablar de la historia, el lugar de la historia del maestro, de lo que decían de él. Debo señalar, en primer lugar, que se hacía referencia brevemente en mi vida y personal a la historia de los judíos escrita por Josefus para el gobernador romano y presentada al emperador romano. Josefus anotó brevemente que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que este puede haber sido algún otro Jesús relatado por Josefus, pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto. Pero yo no era ningún agitador, ni incité deliberadamente a la gente a desafiar los romanos ni a desafiar la ley del orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir intenté transmitir con poco éxito mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos que salva el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia, con el fin de conservar lo que consideraba valioso de los viejos decretos suprimidos cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y los del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca lo comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino del Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía mucho a propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida, y esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones.
Muchas sectas de judíos, y también gentiles, no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente, era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas, en aquel entonces la vida no era posible sin un cuerpo. De modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy en día que ahora puedo venir a decirte y para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a las creencias populares, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo a la edad de 12 años para que me entrevistara a los sumos sacerdotes, para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en la santidad, que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible porque yo era sobre todo un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina como joven. Me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes, sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos o hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu habla de hoy dirías hiperreactivo, hiperemotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podía decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado, vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada. Y todavía siento cruelmente intimidada por los líderes judíos quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido, restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera
de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana, después de todo haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores, ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no querrían tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos, en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera, que murmuraba contra un Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25, 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazado por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a muchos comportamientos desconsiderados y egoístas hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontraba volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos y que venía incluso de Jerusalén. Para escuchar sus palabras, decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotiva desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido útil a nadie. Mi bautismo, cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás pensé posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me sentí atónico al salir del agua tambaleándome. Me sentí elevado en conciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando sin saber a dónde seguir. Seguí así sin ver y entré en el desierto. Pon atención a mis 6 semanas en el desierto. Fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí. Vi de lo que me di cuenta y lo que comprendí con las personas receptivas.
Para ayudar a la gente abandoné las imaginaciones de antaño de una deidad bíblica. Evitaré referirme a Dios usando esa palabra y utilizando una terminología diseñada para ampliar tu mente, para abrazar lo que realmente es, más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esta terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas perseverando en la meditación y en la oración. Lo que sentí en el desierto. Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí lleno de vitalidad vibrante. Vivo con poder, estaba lleno de éxtasis y júbilo, y sabía ninguna duda que este poder era el verdadero creador, del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización, que no necesitaba añadir nada más que aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo, dando vida a la creación y a la existencia. Lo que vi, de lo que me di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto, fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, el cual me hizo captar la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi una lucidez y una claridad, lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que este poder creativo que experimentaba era infinito, eterno y universal, llenando todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ello era poder mental, ello era el poder creativo de la mente. No había punto donde no existiera este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, pero que es tan solo una vela encendida por el sol. O sea, quiere decir que es muy pequeña la llama que genera la mente humana con respecto a la mente divina. A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Estas ya parecían ser simplemente un titeleo reluciente de diminutas motas, es lo que la física cuántica le llama las cuerdas, ¿sí? O las partículas de luz. Comprendí que no había nada realmente sólido. En momentos de duda de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir. Y mucho más tarde comprendí que mis pensamientos sí estaban fuertemente llenos de convicción. Podían efectuar cambios en el centelleo de motas, lo que la ciencia hoy día llama partículas de carga eléctrica, y por lo tanto producían cambios en el aspecto de la roca o lo que yo estuviera estudiando, o sea, el cambio del color, la pigmentación, la forma, y eso se da de acuerdo a la vibración y a la frecuencia de las cargas eléctricas. Fue en este momento en el que comprendí el poderoso efecto que tiene la convicción o la inquebrantable fe sobre el entorno al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión en conciencia cósmica de que todo lo que había estado atestiguando era realmente el poder creativo de la mente divina misma, hecho visible en el centelleo de motas diminutas. No solamente esto, su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Comprendí que no había nada sólido en el universo. Todo lo visible estaba manifestando un estado de conciencia diferente, lo cual determinaba la composición y forma del centelleo de motas. Por lo tanto, toda forma exterior es una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. No es posible decir esto es vida y aquello es conciencia. ¿Se entiende, no?
Vuelvo a repetir, por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior, como es adentro, es afuera, dice la ley. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa, una depende de otra. No es posible decir esto es vida y aquello es conciencia. Todo es vida o todo es conciencia. Conciencia era vida y vida era conciencia, y eran ambas el poder creativo de ambas las dos. La mente universal divina está conectada a la mente humana, más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podía imaginar que la mente o la inteligencia operara de ninguna manera eficaz, sino por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los atributos positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablaran de la ira de Jehová, amenazas de castigos, llegadas de enfermedades, plagas en respuesta a la desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales me di cuenta que eran mitos, no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente, la inteligencia manifestada, la que era el factor más importante de lo que se refería a la creación y el hombre en sí. De modo que el Génesis debe reescribirse. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo detrás y dentro de la creación en sí. Habiendo visto con tal claridad, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas las partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activo dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan solo grava y roca. Luego de repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecía todo tipo de plantas, arbustos, árboles que se podían concebir. Incluso las aves revoloteaban en los árboles y había animales pastando sobre las hierbas. Al contemplar esta visión, con asombro yo vi que cada planta y árbol, incluso las aves y animales, estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades. Vuestros científicos modernos las llaman células, funcionando sin parar en un espíritu totalmente armonioso de cooperación, produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Mientras contemplaba pensé, ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura del pelaje, plumaje y piel habría tan intensa actividad dentro de pequeñísimas comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que atrajo mi atención fue el trabajo realizado tan inteligentemente. De modo que el trabajo, comprendí, fue una parte integral de la actividad del poder creativo, desde la célula más pequeña dentro del sistema vivo hasta la entidad más grande y avanzada del universo, el hombre en sí. Dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección en el fondo del poder creativo divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que estos planes y designios eran en realidad formas de conciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. De ahí que la palabra original en la conciencia del poder creativo se manifiesta en el mundo visible, la palabra, y por tanto el esquema de la conciencia permanece dentro de la mente creativa divina, continuamente manifestándose a sí misma. Pude ver entonces que todo lo que se hallaba en el universo vivía, se movía y tenía su ser dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna, y que era la única verdadera realidad tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Me deshice en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de él.
y sin embargo estaba dentro de un superlativo poder creativo de la mente divina, o poder creativo de la mente universal. Me maravillé ante todas estas actividades secretas sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo en el cuerpo humano, y me pregunté cómo era que tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para producir sin error la forma propuesta, la corteza del árbol, la hoja de la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales y el cuerpo humano. Luego me di cuenta aún más claridad que el poder creativo era la misma fuente de toda actividad inteligente en el universo. Si el hombre poseía inteligencia, era solo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de construcción, exactos y fundamentales. Se demostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida, al presentarse ante el mundo, también el poder creativo posee una naturaleza claramente definida con características claras, las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres, fueron construidos y mantenidos. O sea, el poder creativo divino está en nuestra contextura, nuestra forma, nuestra manifestación. Vi que estos principios y características claramente apreciables en el proceso de la creación eran leyes fijas, invariables, gobernando toda la existencia. Y acá vamos con el significado de lo que es el poder creativo divino, la naturaleza del poder creativo divino y la influencia de las leyes universales de existencia. Estas leyes son tan solo de la vida que nunca son cuestionadas, son constantes y consistentes. Pero no habría tales leyes si no hubiera el poder inteligente creativo, manifestándose a través del universo. Estos principios de la creación, las características del poder creativo son las siguientes. Lo traducimos en tiempo verbal presente, ¿no? La naturaleza del poder creativo es crecimiento. O sea que el poder creativo ayuda al crecimiento. Su naturaleza es crecer, crecer y crecer. Toda cosa viva siempre va a estar creciendo. El crecimiento es una característica universal, un principio constante de la existencia. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y el alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los que se molesten en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias individuales y se digiere el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre, preparada y esperando al recién nacido. También este es un principio de la existencia desconcertante que nadie puede negar. Ninguna ciencia pudo explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema, que asegura la supervivencia de la especie, pudo llegar a existir desde el origen. Puede que se entienda la función de sí misma, pero no el por qué la causa esencial de la función. La naturaleza del poder creativo es sanación. O sea, la naturaleza del poder creativo es crecimiento. Genera el crecimiento. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. Genera la nutrición y el alimento dentro de los cuerpos humanos, animales, plantas, etc. La naturaleza del poder creativo es sanación. La sanación es una característica natural de la existencia. Puede decirse que es un proceso natural de procesamiento y perfeccionamiento, que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de sanación. La naturaleza del poder creativo también es protección. La protección es una característica integral del poder creativo y todo lo que parece ser su milagrosa actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. Hoy libros de medicina describen los varios sistemas protectores del cuerpo, pero cuando estaba en el desierto vi la característica de la protección inherente del poder creativo inteligente de la siguiente manera.
A medida que me fueron presentados las plantas, las aves, los animales para observarlo de manera inspirada, vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amoroso suministrada con la mayor atención a cada detalle. Esta característica de protección se combina con otras características dinámicas de satisfacción de necesidades. Esto era evidente en la provisión de pelo, pelaje, plumas, para proteger la piel de las criaturas vivientes y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos, importantes y sensibles, fueron proporcionadas con la protección apropiada de la pezuña y la uña, la ceja, los ojos de sudor, los párpados y pestañas, protegían los ojos del polvo y el daño. Me di cuenta que aquellos animales que atraen a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podían deshacerte de ellos rápidamente. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos, que parecían insignificantes y de poca consecuencia y sin embargo de un alcance tan profundo para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos añadidos al diseño del físico básico fueron evidentemente producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre de estrés que hubiera experimentado el hombre y el animal si no le hubieran proporcionado estos detalles de lujo. Eh, Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligentes y cómodamente que esperaban el agradecimiento. Todo el resguardo tan ordenadamente fuera de vista que bendecía que afortunadamente la humanidad en nacer a una vida tan maravillosamente provista. De hecho, me decís en alabanzas y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelesado, puesto ahora vi que además de estar libre del estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso tenía miembros, brazos, manos, piernas, pies y dedos para hacerlos capaces de moverse, correr, saltar y bailar, para poder expresar sus sentimientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelaba volar y desarrollara alas, y si creyere con todo corazón que sí podía, al final empezaría a desarrollar algo adicional para hacerlo capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo que llegué a la plena conciencia del amor que dirigía las obras del poder creativo de la inteligencia universal. Mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la madre, la creación, nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. Vuelvo a repetir, mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la madre, la creación, nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. Característica 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual del ser, que es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre por el amor. Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la verdad referente a la fuente de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos compuestos de varias comunidades idénticas, entidades infinitamente diminutas, trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía por producto de los varios componentes del cuerpo, de la carne, los huesos, la sangre, los ojos, el pelo. La única diferencia entre estas comunidades es el tipo de trabajo requerido por sus objetivos comunes. Sin duda, el impulso divino detrás de toda la actividad inteligente y determinada en el cuerpo. Era tanto la inspiración como la base de las propias conductas del hombre cuando la gente trabajaba al unísono para producir un objeto planificado. Extrae la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal,
O sea, el hombre siempre mira hacia afuera, pero no mira hacia adentro. O cualquier otro proyecto comunal, puesto que inevitablemente se caracteriza por las discusiones y la discordia, o sea, siempre el conflicto. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente, siempre activa dentro de la creación al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. Bueno, vamos a continuar, dos hojitas más, ya terminamos. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados de las enfermedades, lesiones, y que fueran nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano, y para procrear su propia especie a fin de asegurar la supervivencia de esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad y la actividad de ello era consciente año tras año. El sol, la luna, las estrellas, todo habían quedado en un sitio durante milenios y se reconocía que todas tenían sus propias sendas de movimiento. Este fenómeno era todo parte del gran esquema para la supervivencia de lo creado. Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por lo tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo, inteligente, amoroso, más allá de esta dimensión. La realidad de la totalidad de la creación se halla más allá de este mundo visible. O sea, el mundo invisible, lo que nosotros no vemos de esta realidad, tiene que ver con el poder creativo. Y está más allá de este mundo, pero está acá. O sea, lo que no vemos es lo real. Lo que no vemos es la verdad. La característica inherente del amor e inteligente poder creativo también es ritmo, la ley de ritmo. Todo vibra, todo se mueve, todo se manifiesta. Vi que si había un ritmo operando en el mundo, todo estaba sujeto a las estaciones que dieron crecimiento y desarrollo de la vida, una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha, la producción de semillas, que aseguraban la producción, ¿sí? Y la supervivencia de la vida de las plantas. Luego había el periodo gradual de decaimiento y descanso del invierno, pero a nada creado y vivo se le permitía extinguirse. El sol y la luna expresaban estas características dentro del universo. Este ritmo incluso podría verse en las hembras de los seres vivos, de modo que todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí se comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito, a las maneras de inactividad y letargo. Las características inherentes del amor, las características inherentes del amoroso e inteligente poder creativo también son ley y orden. O sea, repasemos. Hablamos del poder creativo en el trabajo, en la supervivencia, en la sanación, en la nutrición y alimento, en el crecimiento, en la protección, en las necesidades. Pero también la característica necesita de entender la ley y de trabajar el orden, o ser el orden. El constante orden y fiabilidad evidente en la creación gobernando incluso las entidades, células diminutas dentro del cuerpo, eran asombrosos y trascendían con creces cualquier esfuerzo humano. Por lo tanto, el universo entero operaba bajo el sistema de la perfecta ley y orden. Me di cuenta a niveles cada vez más altos de exaltación espiritual que el poder creativo demostró determinación inteligente y amorosa, preocupación por todos los seres humanos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo, amoroso e inteligente, que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor. Tremendamente enaltecido, sabía que yo era uno con ellos, lleno de ellos, y era uno con todo lo que me rodeaba. Somos uno con todo lo que nos rodea, con la conexión de lo invisible y lo visible para nuestros ojos humanos.
Y también era uno con el cielo y con las estrellas, y lo más maravilloso y glorioso de todo, la misma naturaleza y función de este Padre poder creativo era la de trabajar con el fin de crear alegrías, belleza y confort, para asegurar el bienestar del hombre, la del trabajo dentro del hombre para suministrar dicha interior, salud y confort, y la de trabajar a través de la humanidad, inspirándola con nuevas conciencias y comprensión. Llegaron a mi mente maravillosas vistas de gloriosa creatividad. La fuente del poder creativo es la creatividad. Una vez que nos convirtiéramos en uno, canales purificados, instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencias hasta realizar y expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Entonces, la vida en la tierra se convertiría de verdad en un estado celestial en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna. Esto debe ser, pensé ciertamente, la meta verdadera detrás de la creación y me llegó con un surgimiento de júbilo y amorosa alegría, que este fue el propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Pero incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no hay absolutamente nada imposible para que en el futuro, puesto que a pesar de su maldad, es uno con el poder creativo y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis, más sublime. Apenas pude soportarlo, sentí que mi cuerpo se disolvía con la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz y la podía ver en todo mi alrededor iluminando la escena del desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. Qué maravilloso y hermoso el poder creativo amoroso que obraba incesantemente en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Qué milagro es la creación. Grité en voz alta, tú eres la fuente de todo ser, eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado, dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada eterna infinitud de la vida eterna, la conciencia del poder creativo, que tú eres. ¿Cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué sufre la gente enfermedad, miseria y pobreza? Dime, oh amoroso, amoroso Padre, poder creativo, ¿por qué he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables? Luego me enseñó la realidad de la condición terrenal. Escuchen esto, ¿eh? Ahora los que están viendo y los que no están viendo, por favor. De todos los seres vivientes. Sentí una emoción inmensa ya que por fin comprendería por qué tal poder creativo divino podría permitir que su creación soportara tal miseria. Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, manteniendo en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres, ofreciendo tan solo amor los unos hacia los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraron la individualidad y eran todos estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron estos impulsos en detalle, pero se reserva este conocimiento para una carta futura, cuando podrás entenderlo mejor. Se me demostró la siguiente vivida visión. En primer lugar, vi un niño recién nacido como luz, una forma de vida del poder creativo. Mientras crecía el bebé, hasta la niñez, luego hasta la madurez, vi que esa luz pura de poder creativo gradualmente se oscurecía en él, hasta desaparecer completamente, causado por sus densas envolturas de cadenas y ataduras. Pregunté por qué el significado de esta visión, y llegó a mi mente una clara comprensión que podía expresarse de la siguiente manera. Desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en que sus cinco sentidos, gusto, olfato, vista, oído, el oído, el tacto, el olfato,
indican correctamente la realidad de sí mismo y del universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder creativo de su mente directamente del poder creativo de divino, todo les viene según sus creencias. O sea, traemos lo que creemos. Y el humano cree en los cinco sentidos nada más, no cree que hay otros sentidos superiores. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, odio, enemistades, preocupaciones y penas, todas las cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior que procede del poder creativo, y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose madura en las sendas del mundo que le permitirán avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de qué? De los impulsos gemelos de adhesión, rechazo. O sea, quiero, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Lo que es más, cada cadena se forza con los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia, la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor y le cargan la psique, que es el poder de la conciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas, las ataduras que los amarrarán más fuertemente cada año que pase, hasta que se dé cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cada cadena y se reconcilie con aquellos a quienes ha hecho daño. Con esta visión comprendí un aspecto valioso de la existencia. El hombre en el mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo al consentir sus deseos y odios egoístas crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria, hasta que se dé cuenta de la verdadera existencia y de la verdad de la existencia. Bien, vamos a dejar acá, página 46. Para continuar hablando de esto, de las verdaderas ataduras, de la verdadera existencia, de las leyes de existencia y por qué existen, justamente que son las que regulan la energía, o sea, la que controlan todo. Y cómo nosotros estamos fuera, digamos, no estamos conectados al poder creativo divino, sino estamos más conectados al poder creativo de la mente, porque creemos que lo que está fuera es real. Y cada atadura, cada amarre que tenemos, ¿sí? Cada cadena que hemos construido desde niños hasta la actualidad, eso es lo que no nos deja brillar en luz. Esas son nuestras oscuridades, nuestras sombras que debemos soltar. Y esto es producto de nuestros impulsos de adhesión, rechazo. Debemos empezar a entender que el poder creativo divino existe y es tanto adentro como afuera. Y que nuestra palabra es la manifestación del poder creativo divino. Y que lo que forja nuestro poder creativo, ¿sí? Puede estar atado a las creencias. Entonces tenemos que empezar a observar cuáles son nuestras cadenas, cuáles son nuestras ataduras, cuáles son nuestras oscuridades, empezar a liberarlas y entender de que todo está perfectamente ordenado, que hay un orden cósmico, un orden del poder creativo divino, de la naturaleza divina, que todos los seres existen en base a este poder creativo divino y que todo depende de ese poder creativo. Acá lo llamamos Dios, pero es el poder creativo divino. ¿Sí? Padre, madre, vida le llama. Desde ya, los que vean este video, escúchenlo, repásenlo, traten de tomar nota, reflexionen por todo lo que hemos dicho hoy, ¿sí? Porque es muy importante.
muy importante, creo que esta es una de las cartas más importantes, más que todo para poder entender nuestra existencia. Y nos estamos viendo el próximo domingo a las 12. Sí, hoy se me atrasó un poquito el horario, empezamos más tarde, pero próximo domingo estaremos a las 12. Sí, hoy domingo de Ramos. Felicidades a todos, bendiciones. Y tratemos de recordar al Maestro no en la cruz, sino en la iluminación, en su despertar de conciencia, que es lo más importante. Bendiciones a todos y muchas gracias.